Ok, bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente darles la bienvenida a esta clase programada para el día de hoy, en la que vamos a ver el tema del estado financiero denominado balance general. El día de hoy prácticamente ya es el último tema que vamos a ver previo al examen parcial, el cual está programado para la próxima semana. Antes de iniciar con la clase, quisiera nada más comentarles que se estuvieron recibiendo algunas tareas el día de ayer. Al final de lo que viene siendo la clase del día de hoy, vamos a hacer algunos comentarios generales al respecto, con el afán de que quede claro cómo se debe de enviar la tarea que estuvo programada y cuáles son los errores más comunes que se presentan cuando subimos una tarea de manera manual, es decir, que no lo hacemos a través de una actividad autoevaluable como es el score, ¿ok? Nada más permítanme, por favor, coméntenme si se ve de manera correcta la presentación que estoy compartiendo. Listo, está viendo, ya. Muy bien, vamos a iniciar. Como les comentaba, para hacer un poquito de recapitulación, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 6 de lo que viene siendo el curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para las diferentes especialidades. Como saben, estamos utilizando la edición número 22 del primer curso de Contabilidad de Elías Lara Flores. Y el día de hoy vamos a ver el tema del capítulo 6 que habla de lo que viene siendo el balance general o estado de situación financiera. Previamente, recapitulando a los temas anteriores, vimos el tema de lo que son las nociones preliminares en la semana número 1 previo a la evaluación diagnóstica. Posteriormente vimos el tema número 2 o el capítulo número 2 que hablaba de lo que viene siendo capital activo y pasivo. Posteriormente vimos el capítulo 3 y 4 que hace referencia a lo que viene siendo las diferentes cuentas de activo, las diferentes cuentas de pasivo y su clasificación dentro del balance general de acuerdo a su grado de disponibilidad, mayor a menor grado de disponibilidad para el caso de los activos y en el caso de lo que vienen siendo las cuentas de pasivo de acuerdo a su mayor o menor grado de exigibilidad, atendiendo a que las cuentas de activos son cuentas deudoras, ya que son y representan bienes o derechos de la empresa, y todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, ya que atienden a o corresponden a deudas y obligaciones. El día de hoy vamos a ver ya más a detalle cómo se plasman esas cuentas dentro del estado financiero denominado balance general, qué debe de contener un balance general, cuáles son las formas más comunes de presentarlo y cuál es su estructura dentro de la información financiera. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Como les comentaba, es el capítulo número 6, del cual ya hicimos referencia, y vamos a definir lo que es un balance general o un estado de situación financiera. Un balance general es el documento contable que muestra la situación financiera de un negocio en una fecha determinada. Cuando nosotros presentamos información financiera en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, generalmente presentamos dos estados financieros. Ahorita quiero mencionar los dos, pero hacer la aclaración que nos vamos a abocar al balance general. El otro estado financiero que se presenta, porque son complementarios, es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que ese lo vamos a ver en un capítulo posterior. Obviamente esos estados financieros están interrelacionados porque, como comentamos en clases pasadas, el estado de situación financiera o balance general muestra cómo se encuentra la situación de la empresa desde el punto de vista financiero, es decir, cómo estamos en cuanto a bienes y cómo estamos en cuanto a deudas y cuál es nuestro capital contable para hacer frente a todos estos o de qué disponen la empresa en un momento dado de restar el total de los activos, el total de los pasivos, que es el capital contable. A diferencia del estado de resultados, el balance general se presenta a una fecha determinada. Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué quiere decir con esto? Que el balance general siempre se presenta al último, a una fecha determinada, pero generalmente son a periodos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, y hago mucha referencia a la práctica y a la forma en la que se debe presentar, un balance general se presenta a los días con fechas de los días últimos de cada mes. Por ejemplo, balance general al 31 de octubre del 2021.
esa es una fecha determinada. Y luego, el balance general se presenta el 31 de diciembre del 2021. Esa es otra fecha determinada. Puede presentarse, un segundito, me comenta un compañero que no se ve lo que viene siendo la presentación. ¿Sí la ven o es exclusivo de él? Se ve intermitente, profe, no, ahorita está en negro y de repente se pone. Ok, debe de ser algún error de lo que viene siendo el internet. Permítanme un segundito, la voy a volver a proyectar. Ahí le acabo de compartir nuevamente. Si es así, nada más les pido un poquito de comprensión por el tema del internet. Ya está, profe. Ok, vamos a continuar. Entonces les decía, esa es una fecha determinada a la que se presenta el balance general. Lo hago mucho hincapié porque un balance general también se puede presentar al 15 de octubre o se puede presentar al 15 de diciembre, pero por cuestiones de orden, por cuestiones de revisión de información financiera, que los administradores, los licenciados en mercadotecnia o los informáticos ven, generalmente lo hacen en periodos cerrados de un mes. Cabe aclarar que esto es para efectos de presentación ante la Junta de Consejo. ¿Por qué hago referencia antes de meternos de lleno a lo que es el balance general? Porque nosotros como administradores de la información financiera o responsables de la toma de decisiones, no podemos estarnos esperando un ejercicio completo, es decir, que pase todo enero, todo febrero, todo marzo, todo abril, y hasta diciembre presentemos la información financiera. Por eso es que se hacen estas juntas de consejo mensual donde se presenta esta información financiera. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque nosotros cuando presentamos una declaración anual, por ejemplo, la declaración anual del 2020 que se tuvo como fecha límite para presentar el 31 de marzo del 2021, para el caso de las personas morales, es decir, empresas o personas que están constituidas con 2 o más socios y que tienen fines de lucro, el caso que estamos hablando en este curso que hablamos de la contabilidad comercial, tienen que presentar un balance general y ese balance general siempre es al 31 de diciembre, ¿ok? ¿Por qué se hace de esta manera, de manera mensual? Para ir viendo los avances y tomar decisiones si tenemos mucho apalancamiento, si tenemos mucha liquidez, si tenemos mucho endeudamiento, etcétera. Ya razones más financieras de las cuales se toman decisiones para continuar con el rumbo del negocio. También se hace esto y aclaro, las operaciones, los que hago mucho hincapié, los que ya tengan algo de experiencia laboral, llámese administrativa o no administrativa, e igual los que no la tienen, la información financiera se tiene que presentar con fecha, por ejemplo, el 31 de octubre. Pero si trabajan en empresas que tienen operaciones, o sea, no se cierra exactamente el 31 de octubre, es decir, todavía en los primeros 2, 3 días estamos registrando operaciones de octubre, los primeros 3 días de noviembre. El 30 de noviembre, todavía los primeros 2, 3 días de diciembre estamos registrando operaciones que se efectuaron y que obviamente tienen que entrar dentro de la contabilidad en el mes inmediato anterior. Acá hago referencia con esto de que la información se presenta a una fecha determinada. ¿Por qué? Porque generalmente la información o la experiencia que me ha tocado a mí siempre se presenta dentro de los primeros 10 días de cada mes. Cuando les toque ser administradores y que les toque ver la información con el consejo directivo, con los directivos, con los accionistas, con los dueños, como le quieran llamar, ustedes se van a reunir el día, no sé, 10 de noviembre, pero van a presentar su información con fecha el 31 de octubre y así sucesivamente, ¿ok? Hacer otra diferencia. Un periodo contable, un periodo fiscal, un ejercicio fiscal corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda. Obviamente hay ejercicios irregulares, sobre todo cuando hay empresas que se constituyen dentro de este periodo, pero como regla general, un ejercicio fiscal y un periodo contable habla de un año. Sin embargo, también el periodo contable puede referirse a un mes en específico, puede ser enero, febrero, marzo, abril, etc. Entonces, la diferencia es que el periodo es mensual y el ejercicio es por un año completo. ¿Ok? Adelante, Hugo, si tienes alguna observación. No, bueno. Creo que fue lo de hace ratito, de que no se veía. No bajó la mano. Ah, sí, disculpe, profe. Muy bien, no te preocupes, yo acabo de verla ahí que levantaste la mano.
Ahora sí vamos a definir los conceptos y vamos a ver cómo se presenta un balance general. Dicho lo anterior, el balance general presenta la situación financiera de un negocio porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades. Vuelvo al tema, propiedades se refiere a derechos y bienes. Ya vimos que son el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido, ¿ok? Y obligaciones, es decir, todo lo que vienen siendo las deudas a corto, mediano y largo plazo o diferido, como lo vimos en el caso del pasivo circulante, el pasivo fijo y el pasivo diferido. Así como el valor del capital contable, que el valor del capital contable no es otra cosa, como ya lo mencionamos, que del total de todos nuestros tipos de activos, es decir, circulante, fijo y diferido, vamos a suponer que sea 1,000,000 en esos tres conceptos, le restamos el total de la suma de nuestros diferentes tipos de pasivo, como es el circulante, fijo y diferido, suponiendo que la suma de eso sea de 750,000 pesos, nuestro capital contable es de 250,000 pesos. Aquí también hago una referencia, el capital contable está constituido, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo 2? Hicimos referencia a varios tipos de capital, el capital ganado, el capital contribuido y el capital contable, el capital financiero, capital social, etcétera. Generalmente cuando una empresa se constituye, se debe constituir con al menos 2 socios y con una aportación mínima de 50,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el capital social con el que se constituyó, pero el capital social forma parte del capital contable. Más adelante, cuando veamos el estado de resultados, vamos a ver cómo se determina una utilidad o una pérdida de un periodo o de un ejercicio, y esa pérdida o utilidad debe de ir dentro del capital contable para que nos dé nuestro capital total. ¿Qué quiere decir esto? Que si supongamos tenemos un capital de 50,000 pesos, un capital social, perdón, de 50,000 pesos, y tenemos una utilidad de 230,000 pesos, nuestro capital contable va a ser de 280. Si tenemos un capital social de 50,000 pesos y tenemos una pérdida en el periodo de 30,000 pesos, nuestro capital contable va a ser de 20,000 pesos. Ahorita lo voy a mencionar muy por encima cuando veamos un ejemplo, pero lo vamos a ver ya a detalle en el estado de resultados y que vean cómo se entrelaza la información que emana de un estado financiero y se ve plasmada en otro. ¿Ok? Entonces, ese es el estado financiero denominado balance general. La situación financiera de un negocio se advierte por medio de la relación entre los bienes y derechos que forman su activo, ya lo mencionamos, y las obligaciones y deudas que forman su pasivo. Para mayor claridad, supongamos 2 negocios que tienen los siguientes activos y pasivos. Y aquí voy a poner el ejemplo que hay en el libro. Aquí está muy sencillo, pero es la manera en la que yo considero que lo podemos entender un poquito mejor o que ya lo entendieron. Tenemos, por ejemplo, a la compañía El Progreso. Este es un balance general así muy sencillo. Aquí dice activo menos pasivo es igual a capital, 800,000 pesos. Obviamente, aquí hay que entender que dentro de estas cuentas de activo puede haber activo circulante, fijo y diferido. Aquí puede haber pasivo fijo, circulante y diferido. Si se fijan, pues está en una muy buena relación de activos contra pasivos. Si se fijan, pues prácticamente tiene una relación de 5-1. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta la proporción de 200,000 pesos de pasivo contra 1,000,000 de activos, tiene por cada 200,000 pesos de activo, por cada 5 veces 200,000 pesos de activo, tiene 1 de pasivo, lo que significa que su capital o su patrimonio de esa empresa es bastante fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si alguien le hace un análisis financiero, suponiendo que fuera el activo circulante mayor, pues, o el que correspondiera a reserva de revisarlo, pues va a decir, ¿sabes qué? Si nosotros solicitamos un crédito con esta empresa, es muy probable que esa empresa tenga ese crédito. ¿Por qué? Porque las personas que analizan la información financiera van a decir, mira, él tiene suficiente capital para hacer frente a la deuda que va a contraer con nosotros. Llámese acreedores hipotecarios, como en el caso del pasivo fijo que lo vimos dentro de las cuentas de pasivo, o los proveedores o una institución financiera con la que vamos a obtener algún préstamo para comprar algún tipo de capital de trabajo o para determinada situación. Y del otro lado tenemos a la empresa La Quebrada, que si se fijan, a diferencia de la empresa El Progreso, tiene los mismos activos por 1,000,000 de pesos,
pero tiene pasivos por 900,000. ¿Qué quiere decir esto? Que su capital activo menos pasivo solo es de 100,000 pesos. ¿Qué significa? Que obviamente esta empresa está más endeudada que esta, porque tienen la misma cantidad de activos, pero su relación es casi nula, es decir, tiene 5 activos contra 4.5 pasivos. ¿Sí me explico? Es decir, tiene muy poco capital contable para hacer frente a sus compromisos. Es decir, después de restar el total de sus activos, vamos a suponer que tuviera este $1,000,000 fuera, y lo vamos a poner en un término muy sencillo, tuviera $1,000,000 en bancos y tuviera en proveedores, en proveedores 400,000 pesos y tuviera en acreedores 500,000. Eso, si se fijan, pues prácticamente como tanto los activos como los pasivos son circulantes, realmente solo tiene 100,000 pesos de capital. Reitero, ese es un ejemplo. Aquí hay que entender que puede ser la suma de las diferentes clases que integran estos rubros, ¿ok? Hasta ahorita más o menos está quedando claro el concepto del balance general. Abro el micrófono antes de continuar por si tienen alguna duda o alguna sugerencia o alguna opinión respecto a este tema. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, en el primero, como ya lo mencionamos, la situación financiera es mucho más favorable que en la segunda empresa, ya que el pasivo, ya que el activo garantiza ampliamente el valor del pasivo, que es lo que yo les mencionaba aquí. Esto es, con el activo se puede liquidar fácilmente todo el pasivo y todavía tenemos un capital de 800,000 pesos. ¿Ok? Mientras que en el segundo se tendría que realizar el activo a veces a menos del costo para poder liquidar el pasivo y quizás no. Si se fijan, aquí, ¿a qué hace referencia esto? De que probablemente dentro de estas cuentas de activo hay activo fijo. Entonces vamos a suponer que yo le debo a los proveedores que es circulante 900,000 pesos, pero en activo circulante no tengo nada y tengo en un terreno 1,000,000 de pesos, perdón, en un edificio. ¿Cuánto me voy a tardar en realizar ese activo? Es decir, en venderlo, o sea, en hacerlo líquido para poder hacer frente a esto. Entonces, a eso se refiere con que una empresa está financieramente más grande que la otra, o mejor que la otra, más bien dicho, porque en una tiene suficientes activos para hacer frente a sus pasivos, mientras que en la segunda, pues probablemente habría que ver qué clases de activos componen esta empresa para hacer frente a sus deudas. ¿Ok? El balance general únicamente presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, o sea, a la del día en que se practica o se presenta, porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, no presentaría exactamente la misma situación, debido a que los saldos de las cuentas serían distintas aun cuando no se practicara ninguna operación, pues hay operaciones que se realizan solas, es decir, sin la intervención de ninguna persona y, por ejemplo, vamos a mencionar la baja que sufre el mobiliario por el transcurso del tiempo, que en este caso es el concepto de la amortización, de la depreciación, y la amortización que sufren los gastos de instalación, la pérdida del valor que provoca la volatilización de líquidos almacenados, etcétera. ¿A qué hago referencia con esto? Vamos a suponer que nosotros presentamos un balance general al día 30 de septiembre. Pero, ¿por qué lo presentamos al 30 de septiembre? Porque hasta esa fecha nosotros ya tenemos la certeza de que la información que ahí se plasma corresponde a esa fecha. Si nosotros queremos presentar, como yo les comentaba, un balance general al 31 de octubre, pues obviamente ya es muy difícil que la información sea la misma. ¿Por qué? Porque hay operaciones que afectan las diferentes cuentas de activo y de pasivo. Y más adelante vamos a ver las de estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Pero supóngase que no existieran operaciones, pero que esa empresa en específico tenga activos fijos, es decir, mobiliario, equipo de cómputo, mobiliario, equipo de cómputo, equipo de transporte, etcétera. Aquí nada más les hago un poquito de pausa para explicarles a qué se refiere con que aunque no haya operaciones, hay operaciones que dentro de la contabilidad se realizan solas. Un ejemplo, si la empresa tiene 90,000 pesos en activo fijo en equipo de cómputo,
Hay que recordar que ese activo se deprecia a un 30% al año. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos una operación así muy sencilla y multiplicamos el valor del activo, que en este caso es el equipo de cómputo, 90,000 pesos por el 30% que se deprecia al año, nuestro equipo de cómputo al año se va a depreciar en 27,000 pesos. Es decir, el primer año va a valer, si lo compramos en 90,000, en septiembre, para septiembre del 2022, el equipo va a valer 90,000 menos 27,000 pesos, es decir, va a valer 63,000 pesos y así sucesivamente año con año. Si esos 27,000 pesos lo dividimos entre 12, significa que el activo mensualmente se va a estar depreciando 2,250 pesos. Pausa para, reitero, no confundirlos mucho. ¿Qué asiento contable se hace para registrar una operación de depreciación? Se hace un cargo, por en este caso los 2,250 pesos, a la cuenta de gastos que va en el estado de resultados por concepto de depreciación, y se hace un abono a la cuenta de depreciación acumulada de equipo de cómputo. ¿Para qué? Para disminuirle el valor del activo a ese equipo de cómputo. Si se acuerdan, cuando explicamos las cuentas, comentamos que todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Aquí, la cuenta de depreciación acumulada de equipo de cómputo, reitero, para poner ese ejemplo, es de naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque al abonarla la estoy aumentando. Entonces, el efecto que hace dentro del balance general es que si mi activo lo compré en septiembre por 90,000 pesos, el mismo septiembre voy a meter un mes de depreciación. Al hacer ese asiento contable, mi valor de activo va a ser al 30 de septiembre 90,000 menos su depreciación acumulada, que son los 2,250, y nos da 97,750 pesos del valor ya neto del activo. A eso se refiere con que hay operaciones que se efectúan solas, que aunque nosotros no vendamos, no compremos, o no paguemos nómina, o no facturemos, o no paguemos un sueldo, o no hagamos un préstamo, o no compremos mobiliario, si la información que se presenta el 31 de 30 de septiembre, por poner ejemplo, la quisiéramos presentar en otro periodo, si existen este tipo de operaciones que se realizan solas, ya la información no puede ser la misma. ¿Qué significa? Que la información que se presentó el 30 de septiembre forzosamente tiene que variar en algunos importes y en algunos conceptos para la forma en la que se presenta en el siguiente periodo. ¿Ok? ¿Sí está más o menos claro? Sí, profe. Muy bien. Sí. Vamos a continuar. La situación financiera de la empresa no solo interesa al propietario conocerla, a los socios accionistas, existen otras personas, principalmente el Estado, a la que también le importa la información por lo siguiente. Si recuerdan, comentamos cuando vimos la parte de nociones preliminares, que hacemos referencia a que existen diferentes usuarios o gente que le interesa la información financiera. A los socios o accionistas, ¿por qué les interesa? Porque obviamente ellos invirtieron un capital social por el cual le están esperando obtener una utilidad, que en su momento mencionamos que se conoce como dividendo. Los dividendos es aquel dinero que nosotros esperamos recibir por la inversión en acciones que hace una persona en una empresa, ¿ok? Y también le interesa, reitero, por ejemplo, al Estado. Ya bueno, ya vimos por qué le interesa a los socios accionistas. Al Estado, o sea, al gobierno, le interesa conocer la situación financiera de la empresa para saber si el pago de los impuestos respectivos ha sido determinado correctamente. En la actualidad, y creo que no sé si lo mencioné en este curso, en el curso de Contabilidad 2, la información financiera ya prácticamente está en línea para en este caso, el sistema de administración tributaria, que es el órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de la fiscalización de todos los contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales, dentro del territorio mexicano. ¿Qué quiere decir la contabilidad electrónica? Que si se acuerdan, antes las facturas eran impresas, ¿verdad? Y decían válida del 21 de julio del 2021 al 21 de julio del 2023, por poner un ejemplo. Pero ahorita no, inclusive lo vemos en la práctica. Ustedes van y compran algo y piden una factura y en automático
Esa factura tiene una serie de características que dice forma de pago, que si fue en efectivo, que si fue en cheque, que si fue transferencia, que si con vales de despensa o que con chicles totito, por poner un chascarrillo. ¿Cómo se pagó? En una sola exhibición. Ah, muy bien. ¿Te la pagaron en partes o en parcialidades? ¿Cuál fue el método de pago? Etcétera. Entonces, toda esa información se hace a través de un timbrado en el que nosotros le estamos diciendo a Hacienda, ¿sabes qué? Este día yo ya vendí y la factura la vendí a crédito. Ah, ok, entonces la información que tiene Hacienda la coteja con la información que nosotros tenemos y en la forma en la que presentamos los impuestos. Y por eso es que ellos ya tienen parte de nuestra información financiera. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver ese tema desde el punto de vista para qué es la contabilidad electrónica, perdón. Entonces, a eso se refiere con que el Estado también le interesa conocer nuestra información. Si no le dijéramos al Estado, oye, no vendí, pues si no vendí no me pagas impuestos, ¿va? Entonces, es importante para el Estado, para el fisco, tener esa información financiera, no nada más del balance general, también del estado de resultados, porque hay que acordarnos, y más adelante lo vamos a comentar si es que me llega a tocarle nuevamente darles el curso a un servidor. Yo hago mucha referencia también a la parte fiscal para que entiendan cómo se pagan los impuestos y por qué se pagan los impuestos. Entonces, cuando veamos estado de resultados, yo les voy a dar más o menos una idea de cuándo se debe de pagar un impuesto. En términos generales, el impuesto se paga cuando existe una utilidad. No fiscal, no contable, pero sí fiscal, pero la vamos a ver muy de manera global para que entiendan ese concepto. También les interesa a los acreedores, ya lo mencionamos, instituciones de crédito particulares que otorgan préstamos o proveedores que conceden crédito. También les interesa conocer esta situación financiera de la empresa para conocer el crédito que alcancen a garantizar ampliamente los recursos de la empresa, lo que mencionábamos ahorita de la empresa del progreso y la empresa la quebrada. ¿Va? Obviamente, entre mayor sea o más sólida sea tu situación financiera desde el punto de vista, valga la redundancia, financiera, qué tantos bienes tienes para hacerme frente a tus compromisos, es más fácil que te otorguen un crédito. Cuando nosotros vamos a solicitar como personas morales o como un negocio, una empresa, al banco a solicitar un crédito, lo primero que nos van a pedir, fuera de la declaración anual, nos van a pedir nuestros estados financieros. Y tiene que venir firmados por un contador, firmados por el director general, donde avalen que la información que se está presentando ahí sea la correcta. Generalmente, ahorita lo vamos a ver, el balance general, el estado de resultados los elabora un contador, pero lo autoriza o lo revisa un administrador o un director general. ¿Ok? Para que la situación, vamos a hablar así de lo que viene siendo el contenido del balance general. Nos dice que para que la situación financiera indicada en el balance general sea lo más exacta posible, se deberá incluir absolutamente todo el activo y todo el pasivo correctamente valorizado. Es decir, con su verdadero valor, pues cualquier alteración, tanto de más como de menos, se reflejará en el capital contable. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de dejar de meter dentro de la contabilidad operaciones financieras. Un ejemplo, si dejamos de incluir una venta, pues obviamente nuestra utilidad, en dado caso de que exista una utilidad en el estado de resultados, va a ser menor, y al ser menor nuestro capital contable va a disminuir. Si, por ejemplo, tenemos una cuenta por pagar de 400,000 pesos que ya liquidamos, pero no la registramos, es decir, no hicimos el asiento contable para liquidar o para registrar el pago de esa deuda, pues nuestro capital contable va a ser menor. ¿Por qué? Porque al hacer el asiento contable disminuimos activo, pero también disminuimos pasivo. Entonces, todo ese tipo de operaciones tienen que quedar registradas y deben de estar correctamente valorizadas para que la información que presentamos a una fecha determinada sea lo más apegada a la posición financiera de la empresa. Acuérdense que todo esto está, todas las reglas de cómo se deben de registrar las operaciones están a través de las normas de información financiera. Anteriormente los contadores conocíamos algo que se llamaba como principios de contabilidad generalmente aceptados, donde nos hablaba de todo, cómo debe ser la estructura de la presentación de la compañía. Sin embargo, en los principios de contabilidad generalmente aceptados fueron sustituidos por las normas de información financiera, que es el marco contable de cómo se debe de presentar una información financiera,
cómo se debe hacer el registro de las operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A fin de que el balance se pueda interpretar con mayor facilidad, el activo y el pasivo deben de aparecer o permanecer correctamente clasificados. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo meter cuentas, yo no puedo poner en el activo circulante un terreno, porque yo ya sé que es un activo fijo. Entonces, si yo lo considero ese terreno como activo circulante, pues obviamente estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo quisiera disponer de lo que vale ese terreno, porque lo veo en el activo circulante, pues no es cierto. Nadie tiene el dinero ahorita para decir, ten, ahorita te lo compro de volada para que ya tengas el dinero. No. A eso se refiere con que para tomar decisiones, tanto las cuentas de activo como de pasivo, deben de estar correctamente clasificadas en el balance general, como lo mencionamos en las clases pasadas: activo circulante, caja, bancos, deudor, mercancía, clientes, deudores diversos, etcétera. Activo fijo, equipo de cómputo, equipo de transporte, activo diferido, gastos pagados por anticipado, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado, etcétera. Pasivo circulante, proveedores, acreedores. Pasivo fijo, documentos por pagar a largo plazo, acreedores diversos, etcétera. Pasivo diferido, rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. ¿Para qué? Para que la información que vayamos a analizar sea la más correcta. ¿Qué debe de contener un balance general? Debe de tener los siguientes datos. En la parte de arriba, ahorita vamos a ver unos ejemplos, debe de contener un encabezado que debe de contener mínimo lo siguiente: el nombre de la empresa o nombre del propietario, en dado caso de que sea una persona física con actividad empresarial. Por ejemplo, Dulces, la compañía SADCV. Indicar de que se trata de un balance general. Ahí le ponemos balance general, la compañía de Dulces SADCV y la fecha de la formulación. Balance general al 30 de septiembre del 2021, balance general al 31 de octubre del 2021, balance general 30 de noviembre del 2021 al 15 de noviembre del 2021, reiterando que generalmente se utilizan periodos de manera mensual. Debe tener un cuerpo ese balance general, debe tener el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que formen el activo. Como ya lo mencionamos, deben de estar correctamente clasificadas y valorizadas. Deben de tener el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que integran el pasivo, correctamente clasificadas y valorizadas, y el importe total del capital contable, y también, aunque no lo diga, correctamente especificado: capital social, utilidades o pérdidas retenidas, aportaciones para futuros aumentos de capital y mi capital contable. Y en el calce o en la parte de abajo debe de tener lo que vienen siendo las firmas de quien lo elaboró, que generalmente, reitero, lo hace un contador público, sobre todo cuando se va a presentar alguna información para un crédito, para una cuestión legal, porque generalmente piden una cédula profesional, y del propietario del negocio o de la persona que designe el consejo de administración o los directivos para que firme ese balance general. En muchas ocasiones, reitero, lo elabora el contador, lo autoriza a los administradores, o lo elabora el contador y lo autoriza el director general, etcétera. Este es el contenido que debe tener un balance general. Y hay dos formas en que se puede presentar el balance general. La primera es con forma de reporte y la segunda es con forma de cuenta. ¿Cómo se constituye el balance general con forma de reporte? Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. De acuerdo con esta fórmula, si lo pasamos allá, o lo que viene siendo, o formularlo a literales, es activo menos pasivo es igual a capital contable. Y a esta fórmula se le conoce con el nombre de fórmula del capital. Y aquí vamos a ver en forma de reporte. Si se fijan, están clasificadamente todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, de manera vertical, de manera que al total de los activos nosotros le podamos sumar el total de los pasivos y nos dé nuestro capital contable. Aquí, para fines didácticos, el capital contable, reitero, puede estar constituido por varias cosas, pero aquí para efectos prácticos nada más viene el total. Si se fijan, está clasificado por circulante, fijo y diferido.
Y viene la suma de activos circulantes son 4.500.000, la suma de activos fijos son 4 millones y la suma de activo diferido son 200,000 pesos, que en este caso son gastos de instalación, y la suma de nuestro activo es 8.700.000. El pasivo está clasificado también por circulante, fijo y diferido. La suma del pasivo circulante son 2 millones, del pasivo fijo es 1 millón y del diferido es 100,000. El total nos da 3.100.000. Total de activo, es decir, sumar circulante, fijo y diferido, menos el total de pasivo, es decir, circulante, fijo y diferido, 3.100.000. Activo menos pasivo es igual a capital por 5.600.000. Aquí viene arriba el nombre de la empresa, hace referencia a que es un balance general o estado de situación financiera y la fecha en la que está formulado, que en este caso la situación financiera de esta empresa en forma de reporte es al 31 de diciembre del 2012. Lo que les comentaba, si a enero sacamos otro estado financiero, esta información es muy probable que ya no sea la misma, porque aunque no tengamos operaciones, tiene activos fijos activos fijos y diferidos, y también tiene pasivos diferidos que hacen que estas cantidades vayan a cambiar, ¿ok? Este es el cuerpo de lo que viene siendo el balance general, porque está clasificada correctamente las cuentas de activo, pasivo y capital, y aquí están las personas que lo formuló, que en este caso está autorizado por el ingeniero Manuel Robles Márquez, que es el propietario, y está elaborado por el contador Eric Hernández Sánchez, que es el contador general. Generalmente lo elabora un contador y lo autoriza un administrador, un director o quien designe el control interno o las políticas de revisión de resultados dentro de las empresas. El balance general en forma de cuenta. En esta forma se emplean dos páginas. En la de la izquierda se nota clasificadamente el activo y en la de derecha el pasivo y el capital contable. Aquí, aunque la literatura haga referencia a lo que viene siendo la forma de presentarlo, ya que haga referencia a una sola... Permítanme un segundito, ¿sí? Discúlpenme. A que haga referencia a dos páginas, realmente y en la práctica solo se presenta en una sola. Esta forma de cuenta, que es esta, es la forma más común de presentar el balance general, que es el que veíamos en el ejemplo la clase pasada. Sí me ha tocado en lo particular y en la experiencia de un servidor ver el balance general en forma de reporte, pero en el 90% de los casos se presenta en esta forma de cuenta, ¿ok? Si se fijan aquí en el nombre de la empresa, hace referencia a que es un balance general y la fecha en la que se practica. A diferencia del de la forma de reporte, que está todo activo menos pasivo, capital contable, aquí la fórmula va a cambiar. Aquí la fórmula es activo es igual a pasivo más capital contable para que la suma del activo nos dé lo mismo la suma del pasivo más capital. Perdón, la forma de presentar es lo único que cambia. Los datos, si nosotros los trajéramos acá, sería exactamente el mismo resultado. La única manera es que se presenta de manera diferente. Y también, por eso hace referencia que del lado izquierdo están anotados y clasificados los activos y del lado derecho están anotados y clasificados el pasivo y el capital contable. Como puede observarse, el activo es igual al total del pasivo más el capital, razón por la cual el balance con forma de cuenta se basa en la siguiente fórmula. Activo es igual a pasivo más capital. Y en el caso de forma de reporte es activo menos pasivo es igual a capital, ¿ok? Y esta sería la fórmula. La fórmula anterior se conoce con el nombre de fórmula del balance general, ¿ok? Y son las formas en las que se presenta un balance general. Entonces, como resumen, les comento, un balance general muestra la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Se debe de presentar y hacer referencia a esa fecha, ya que hay operaciones que por sí solas se pueden reflejar o pueden afectar los saldos de las diferentes cuentas que integran la contabilidad o la información financiera, y porque obviamente si hay operaciones, pues la información ya no va a ser la misma.
Un balance general, sea que es la forma en la que se presenta, llámese en forma de reporte, en forma de cuenta, debe de contener un encabezado que debe de contener el nombre de la persona, del negocio, de la persona moral o de la persona física con actividad empresarial. Recuerden que hay personas físicas con actividad empresarial que también practican un balance general. Debe de decir, hacer referencia a que es un balance general y debe de decir a qué fecha está practicado ese balance general. Debe de tener un cuerpo donde se anoten clasificada y ordenadamente las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital contable. Y debe de tener un calce de quién lo firma y quién lo autoriza. Es decir, quién lo elabora y quién lo autoriza. Aquí en este no se los puse, pero en la parte de abajo también, aquí en la forma de cuenta también debe venir quién lo elabora y quién lo autoriza. Ok, a ver, permítame, Aide. Puede poner la diapositiva de la fórmula de pasivo y capital. Sería la última, Aide. Creo que es la penúltima, tutor. Esta es la fórmula. Hay que acordarnos, cuando se presenta en forma, hay dos formas de presentar el balance general, que esa es lo que íbamos a continuar. Se presenta en forma de reporte y se presenta en forma de cuenta. La fórmula para determinarlo en forma de reporte es activo menos pasivo es igual a capital contable y se ordenan de manera vertical, de manera que al sumarla el total de las diferentes clases de activos, le restemos el total de las sumas de las diferentes clases de pasivo y nos da nuestro capital contable. Esta fórmula es activo menos pasivo igual a capital contable. Y en forma de cuenta, que es la otra forma de presentarlo, se presentan del lado izquierdo todos los activos y del lado derecho el pasivo y el capital, por lo cual la fórmula es activo es igual a pasivo más capital contable. Debe de tener un encabezado, un cuerpo y unas firmas. Y les comentaba que si esa información la trasladáramos en números en los dos con las mismas cantidades, el resultado debe de ser exactamente el mismo en cuanto al capital contable. Y las cifras son las mismas, lo único que cambia es la forma en la que se ordenan o la forma en la que se presentan. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Okay. Muy bien. Antes de pasar a hacer unos comentarios generales, sí me gustaría abrir los micrófonos. Yo siempre hago mucho hincapié que si tienen alguna duda, con toda confianza háganmelo saber. Este curso está diseñado de manera que vayamos aprendiendo gradualmente la parte contable. Sé que ustedes no van específicamente para una parte técnica desde el punto de vista contable o fiscal, pero sí es muy importante, de acuerdo a sus disciplinas o dentro de su batería de cursos, el tema de contabilidad, por la importancia que tiene para la toma de decisiones y tanto para la interpretación de la información, para los licenciados en mercadotecnia, sobre todo para los administradores y para lo que les puede servir a los licenciados en informática. Entonces, antes de continuar, ya para cerrar, ¿no hay ninguna duda? No, profe. Claro, profe, gracias. Muy bien, miren, les voy a hacer unos comentarios muy rapiditos. Si se acuerdan, al principio del curso, primero tuvimos una evaluación diagnóstica y posteriormente a eso tuvimos una serie de actividades donde nosotros estuvimos haciendo evaluaciones o presentando una tarea autoevaluable, donde ustedes mismos contestaban una serie de preguntas. Ese formato para la semana pasada no aplicó. Para la semana pasada se les pidió que hicieran un resumen en PowerPoint con los conceptos más relevantes de lo que era el capítulo 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que le pusieran qué es un activo, qué es un pasivo, cómo se clasifican, y de acuerdo a su grado de disponibilidad, exigibilidad, etcétera. Era una tarea abierta en la que todos pudieron incorporar esa información. Sin embargo, les hago referencia a lo siguiente. Como esta es una tarea que se tiene que subir de manera manual a la plataforma, muchos nada más le dan un clic al enviar la tarea y esa tarea se queda en borrador. ¿Qué quiere decir? Que le dan enviar, pero hay que darle 2 veces enviar para que yo la pueda evaluar. Entonces, chéquense por favor todos aquellos que hayan presentado la tarea que no se haya quedado en borrador. Yo hasta el día de ayer estuve revisando y hubo varios que estaban en esa situación. Lo que yo hice es les mandé un mensaje
a través de la plataforma diciéndoles que se había quedado en borrador la tarea y que tenían que darle nuevamente clic en enviar a esa tarea para que me pudiera llegar y poder evaluarla. También la puedo evaluar así, pero obviamente a nosotros nos piden que esté correctamente enviada. ¿Qué les voy a pedir? Que revisen en su plataforma si no les llegó un correo de un servidor, y si es así, tienen que darle clic en enviar. Ya me está comentando Eric que fue su caso, es correcto. Pero, ¿qué pasa si ese mensaje lo vieron hoy? Si ahorita ya le quieren dar enviar, ya no los va a dejar porque la tarea se vencía ayer aunque ahí diga 23:55, también les quiero hacer otro comentario. Porque creo que aparte de esta tarea, en el transcurso del curso, de lo que viene siendo la vida del curso, vamos a presentar otras 2 tareas iguales. Si ahí dice 23:55, realmente la plataforma va adelantada 10 minutos. Es decir, si ustedes se meten a las 23:50, para la plataforma ya son las 12 y no les va a permitir enviar la tarea. Lo que estoy haciendo, no sé si se los puse, pero si no, para la próxima clase que tengamos que subir, sí, se los voy a poner. La hora límite va a ser las 23:45, que son las 23:55 de la plataforma, ¿ok? Para que no vayan a tener problemas en ese tipo de envío. Es decir, no dejar todo hasta el último. Ese es el resumen. Y volviendo al tema, si hay algunos que lo intentaron dar enviar hoy porque no habían visto el mensaje, ya la plataforma no los va a dejar. Pero yo les di una extensión de tiempo para que lo mandaran a más tardar mañana. Entonces, chéquense, por favor, todos aquellos alumnos que hayan tenido ese detalle, que no esté como enviado, sino que esté como borrador, denle clic en enviar. Yo creo que a todas las aulas de contabilidad 1 le di esa extensión a los alumnos que estaban en esa situación. Si no es así, háganmelo saber mediante un mensaje para yo disponer nuevamente de la plataforma y darles más tiempo para que le den clic en enviar. Reitero, sí se puede evaluar, pero nosotros nos piden que esté correctamente enviado, que no se quede como borrador. No sé si quede claro ese concepto. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, eso sería lo que tenemos de mensajes. Ya la próxima, esta semana, creo que si ya entraron a la plataforma, pueden ustedes ver que ya está cargada la actividad para esta semana. Para esta semana es una actividad como las que venían realizando de manera habitual, que es autoevaluable, donde ustedes contestan. Y para la segunda parte del curso, la mayoría también va a ser en ese formato, salvo 1 o 2 actividades que ahorita estoy por confirmar, que las vamos a subir como la que incorporamos la recién semana que pasó. ¿Ok? El otro tema también, la próxima semana ya va a ser lo que viene siendo el examen parcial. Es decir, vamos a ver un examen de 30 preguntas que incluye los conceptos del capítulo 1, 2, 3, 4 y 6, que es el que vimos hoy. Es decir, nociones preliminares, capital activo y pasivo, principales cuentas de activo y pasivo y su movimiento, y clasificación de cuentas de activo y pasivo y su clasificación de acuerdo a su grado de discontinuidad y balance general. Eso va a venir en el examen parcial. Son 30 preguntas, ya está configurado el examen, nada más que ahorita ustedes no lo pueden ver porque yo lo configuré tentativamente. El examen es la próxima semana, pero todavía no tenemos exactamente la fecha. Generalmente es de jueves a domingo, es decir, del jueves 28 al domingo 31, pero eso, ya que me lo confirmen, lo voy a abrir para que ustedes vean ahí cuáles van a ser las fechas, y sobre todo, que ya lo puedan ver, aclarándole que no van a poder entrar al examen hasta que se habla lo que viene siendo la fecha de inicio para presentar. ¿Ok? Eso sería lo que tenemos para esta semana. Para la próxima semana, tentativamente, como es un examen parcial, técnicamente no hay sesión síncrona. Sin embargo, yo voy a tratar de darme el tiempo para al menos convocar a una sesión como hoy, pero a lo mejor que no sea de repaso, más bien dicho, y que podamos ver a manera muy global lo que viene siendo los capítulos que vimos en esta primera parte del curso. Lo único que yo sí les puedo recomendar es que vean los apuntes, chequen las evaluaciones y sobre todo den una repasadita a lo que vienen siendo los capítulos del libro. Realmente el examen no es tan difícil, es de todo lo que hemos visto en estos 5 capítulos, y yo creo que está muy dinámico
y para hacer el primer curso yo creo que es de lo más sustancioso que ustedes se pueden llevar para su conocimiento. ¿Ok? Si ya no hay... Una pregunta. Sí. ¿El examen no va a venir que hagamos la elaboración de algún balance general? No, mire, en el examen como tal no voy a poner un balance general porque es una evaluación que me está dictando directamente la universidad. Sin embargo, cuando veamos el estado de resultados, yo voy a ver con ustedes una práctica del estado de resultados y que incluyan el balance general, más que nada para que entiendan la relación que tienen esos dos estados financieros. Ah, ok, perfecto. Pero eso ya va a ser en una sincronía, ¿verdad? Sí, lo voy a ver en una sesión aparte cuando veamos estado de resultados, pero nada más va a ser cuestión de que ustedes los armen. Sí, a grosso modo, Marlene. ¿Sabes qué? Te doy estas cuentas, hazme un balance general con estas cuentas. Y tú ya debes de saber, usted ya debe de saber cómo están clasificadas y cómo me lo van a presentar. Obviamente va a ir relacionado con el estado de resultados. Son estados financieros diferentes, sin embargo entiendo la inquietud de que ustedes quieren en un momento dado hacer una dinámica respecto al balance general. ¿Ok? Gracias. Respecto a lo del, así para ya terminar, respecto a lo que comenta Luis Ángel, el examen es un examen de opción múltiple, es un examen donde ustedes van a tener 4 respuestas para elegir la respuesta correcta. Se les dan 2 intentos para presentar ese examen y la duración de cada intento es de, si mal no recuerdo, es de 90 minutos. Es decir, tienen bastantito tiempo para contestarlo. Como quiera, ya cuando se aperture o que ya les ponga ahí que puedan visualizar el examen, ahí viene todas las características del examen. ¿Ok? Más o menos sería como el de evaluación, profe. Es correcto, sí, vamos a decir, estado financiero que muestra, o es un reporte que muestra la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Y les voy a poner un ejemplo. Va a venir balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y cuentas contables. Pues ahí ustedes tienen que elegir estado, situación financiera o balance general. Son 2 intentos. Si ustedes en el primer intento sacan 100, pues así déjenlo. ¿Va? Si ustedes prueban o quieren mejorar su calificación, pueden hacer un segundo intento bajo el entendido que la calificación que se queda es la segunda. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí, profe, no es como los otros que se queda la mayor. Aquí sí saco por decir 80 y en el segundo saco 70, se queda 70. Mira, déjame checarlo, pero lo que tengo entendido es que se queda la del segundo intento. Sin embargo, lo reviso y se lo retroalimento en la siguiente clase. Acabo, si en dado caso, yo creo que sí va a haber una sesión, aunque sea de unos 20 minutos, para mencionar los conceptos más rápido, así de manera muy general. Y ya lo mencionamos. Técnicamente la próxima semana no hay sesión, reitero, porque no hay tema. Es la semana dedicada al examen parcial. Sin embargo, yo doy una sesión a veces especial para hacer un repaso general y ahí lo vamos a comentar. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Me llevo ese tema, Hugo. Ya para darle tiempo a los demás tutores y que ustedes se tienen que conectar a partir, me imagino, de las 7 con otros maestros y por el respeto a los mismos, les agradezco nuevamente su asistencia a los alumnos que el día de hoy se conectaron. Es muy importante que todas las dudas, siempre lo remarco, que vayan teniendo durante el curso y en las sesiones me las hagan saber para tratar de aclararlas. Y sobre todo, lo más importante para un servidor y para la universidad es que ustedes obtengan conocimiento que les sirva en sus vidas laborales. Ese es el deber ser de estar aquí de nosotros y lo hacemos con mucho gusto. Que tengan una excelente tarde y es casi un hecho que nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena noche y saludos a todos. Muchas gracias. Saludos, saludos, profe. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, gracias a todos. Buenas noches. Por fin, ya se acabó.